una voz y un peso específico en ellas, y que ya no hay problema que se pueda segmentar en función de realidades nacionales, sino que todos los problemas tienen alcance global. Vivimos en un mundo del efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en un lugar del mundo genera un huracán en el otro, y en consecuencia eso requiere una revisión a profundidad de la forma en la que México define sus prioridades de política exterior y la lleva a cabo. En febrero pasado la canciller se pronunció de Venezuela, recibió a Tintori y se enojó la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, que dijo que estaba violando ese principio de no intervención. Pues de ahí de alguna manera como que ya se está viendo... Como lo hemos discutido en este foro, los derechos humanos son uno de los valores, uno de los principios que definen la política exterior mexicana. Y cuando los derechos humanos están en tensión o están en vulnerabilidad en algún país, México tiene no solamente el derecho, sino también la responsabilidad y el deber de intervenir en el ámbito del concierto internacional, en el ámbito de los organismos internacionales de los que somos parte, pero también en función del peso específico que tiene. México debe insistir en esa agenda de democracia, de derechos humanos, de cooperación para el desarrollo, de atención de los problemas del cambio climático, de las nuevas posiciones que debemos enfrentar en razón del cambio que vive el mundo. Creo que la convocatoria la que ha hecho la canciller y que estamos discutiendo o que se discutió en este foro es muy pertinente, porque el mundo ha cambiado y México también tiene que cambiar la forma en la que define, orienta y construye su política exterior. Entonces desde el Senado sí se apoya que no son dogmas los principios. Por supuesto, desde el Senado interpretamos, apoyamos y creemos que los principios son orientaciones. Son mandatos constitucionales que no tienen una sola interpretación, que se deben ajustar al tiempo, que se deben de ajustar a las realidades. No son camisas de fuerza, son puntos de partida. Y que más allá de una literalidad, lo que hay que reconocer es para qué sirven, cómo se deben aplicar, qué tipo de circunstancias debe el país buscar y promover en el mundo. No podemos verlos como camisa de fuerza, sino como principios, como parte de nuestro consenso político que nos permita alcanzar objetivos mayores de libertades, de solidaridad entre los pueblos, ciertamente de autodeterminación, pero reconociendo que los problemas ya son comunes y que difícilmente los estados-nación pueden resolverlos por sí mismos y desde sí mismos. Señor, en este sentido de la no intervención, me gustaría saber cuál es la posición del Senado con los cascos azules, con el asunto de los cascos azules. Hemos aprobado la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz. Ha tenido el consenso del Senado de la República. Nosotros creemos que para cuestiones humanitarias, para establecer la paz, México debe tener una presencia y debe tener una participación importante. Son las obligaciones contraídas en los tratados internacionales, obligaciones que hemos contraído en las organizaciones internacionales de las que formamos parte. Son deberes éticos que hemos asumido en razón de nuestra pertenencia a una realidad global. No podemos simplemente quedarnos en casa mientras otros países, otras naciones, otras sociedades viven la guerra civil, viven conflictos bélicos, viven situaciones de violencia. México debe tener una participación y eso no significa declarar la guerra a otros países, significa procurar la paz en el ámbito de las reglas internacionales. Pero ustedes no tienen claro cuándo van a aprobar una salida de tropas, o si ya les dijo la Cancillería cuándo van a... No nos ha dicho nada y hemos tenido una discusión muy abierta al respecto y nos hemos declarado a favor de analizar con detenimiento estos planteamientos. El mundo ya cambió y no podemos seguir pensando al mundo en función de los parámetros de la Guerra Fría. No podemos seguir pensando al mundo y a México desde los parámetros del régimen autoritario mexicano que pedía o que declaraba hacia afuera la no intervención precisamente para que no hubiera escrutinio, verificación, para que no hubiera exigencia internacional sobre el avance democrático y la vigencia de los derechos humanos. El país ha cambiado y tenemos que ser corresponsables con esa evolución política, institucional y también con la evolución de valores que representan y significan los derechos humanos. Señor, en cuanto a este valor que le están dando a los derechos humanos, ¿qué nos puede decir? Ya no es valor que le estamos dando, es una definición constitucional, texto expreso de la Constitución, motivo de la reforma 2011, que nos obliga a conducir la política exterior con base y fundamento de los derechos humanos. No es necesario cambiar los principios. Hay que interpretarlos de otra manera y hay que adaptarlos a la realidad. Como lo dije en el foro, la regla, el principio de derechos humanos nos da para muchas cosas. No significa simplemente interpretarlos a la vieja usanza y reconocer que el mundo cambió y que México debe tener una presencia mucho más constante, mucho más directa, mucho más ejemplar, más responsable en el mundo y eso implica generar un consenso político sobre lo que queremos
ser y significar en el mundo. Es un tema que les dará mucho trabajo. Sin lugar a dudas, es por eso el reconocimiento a la apertura de este debate desde el Gobierno de la República, desde el Poder Ejecutivo, porque nos permite contribuir, porque nos permite participar y porque nos permite replantearnos ciertos paradigmas que estaban solidificados en nuestra realidad política y que han quedado, por lo menos en el corto plazo, ya bastante rezagados. Gracias. Muchas gracias.